Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio. Hoy voy a empezar a charlar sobre un tema que me vas a escuchar hablar mucho en los próximos meses, que es ¿qué presencia tenemos en la mente de nuestros potenciales clientes? Hay una frase que mi coach repite mucho. Ella dice que la vida llega por inercia o por diseño. Y en estas últimas semanas estuve pensando mucho en esa frase y en cómo aplica directamente a todo lo que te quiero contar hoy. ¿Por qué? Porque la presencia que uno tiene en la mente de sus clientes también llega por inercia o por diseño. ¿Y por qué me interesa tanto este tema? Porque las personas no pueden elegir una marca que no recuerdan. Si nadie te conoce, si nadie sabe quién sos, ni qué haces, ni qué ofreces, nadie te va a contratar o nadie va a comprar lo que vendas. A mí este tema es un tema que me costó mucho entenderlo y te quiero dar un poco de contexto. En mis primeros años en relación de dependencia, nunca pensé que esto podía ser un problema. No porque no haya que pensarlo, o sea, mirando ahora hacia atrás, también sería ideal que diseñemos la presencia que tenemos dentro de una empresa, quiénes somos, qué rol cumplimos, cómo queremos que nos vean, pero simplemente en aquel entonces no era algo por lo que yo me haya preocupado. Algunos años más adelante empecé a comunicar en Instagram y tampoco me preocupé puntualmente por cómo me veían los demás. Todo fue fluyendo como de manera muy natural y acá quiero contar dos cosas que pasaron. La primera es que yo en ese entonces no diseñé nada, todo se dio por inercia, por suerte inercia de la buena, pero en aquel entonces tuve la suerte de que Instagram estaba empezando, que no había tantas cuentas de deco, entonces posicionarme entre las 10 referentes de Argentina en el rubro, soy consciente que tuve mi cuota de suerte. Pero por otro lado, contribuí con lo que sí dependía de mí, que fue la constancia, la seriedad con la que tomé ese nuevo rol, estar todos los días ahí buscando contenido relevante para mi audiencia, estando presente para las mujeres que me empezaban a seguir y también querían decorar sus casas como lo estaba haciendo yo. Entonces, en esa instancia, la imagen se fue formando sola, sin que yo fuera consciente de estar diseñando nada. Empezaron a llegar marcas, pedidos de proyectos, todo fluyó por un tiempo sin ningún problema. Pero ¿qué pasó? 5, 6, 7 años después es muy difícil determinar cuál fue el momento, pero Instagram cambió. Ya no éramos 10 ni 50 las cuentas de Deco, sino que pasamos a ser miles. El trabajo dejó de fluir solo como fluía al principio y yo debo admitir que me había acostumbrado mucho a la idea de estar en mi casa haciendo lo que sabía hacer y que con eso alcanzaba y que el trabajo hablaba por sí solo y que los nuevos clientes iban a seguir llegando a mí. Pero la verdad es que eso dejó de suceder. Tuve un momento de crisis, varios momentos de crisis, cuando me di cuenta que yo no había hecho nada proactivamente para que el trabajo siga fluyendo. Y ahí tuve un momento revelador, que fue cuando me di cuenta que lo que yo conocía hasta ahora había dejado de funcionar y que había llegado la hora de empezar a hacerlo al revés. Y claro, me costó reconocer esto. ¿Por qué? Porque había sido una cuenta de deco referente, con muchísimos seguidores, con marcas importantes que confiaban en mí, y ahora tenía que salir yo a buscar el trabajo porque solo no llegaba. De vuelta, lo digo en voz alta y la respuesta es obvio, pero en ese momento se sintió como algo muy frustrante. Y acá voy a mencionar un documental, una docuserie que seguramente la voy a nombrar muchas veces más a lo largo de estas conversaciones, que es la de Arnold Schwarzenegger, que está en Netflix, y para mí tiene un montón de aprendizajes que son súper útiles para todo esto que estamos charlando. Primero me encanta porque se muestra en 3 capítulos, en 3 episodios, cómo él tuvo su primera etapa de la vida como físico-culturista, la segunda como actor y la tercera como político y cómo se fue reinventando. Eso para mí ya es un plus. Pero la idea del documental y lo que él dice es que la mitad del trabajo es hacer el trabajo y la otra mitad es salir a venderlo y que muchos actores se creen demasiado estrellas como para salir a vender una película, pero que eso es parte del trabajo. Vamos a ampliar más sobre este tema en el próximo episodio.
La conclusión es que en algún momento del camino tuve que salir proactivamente a mostrarle al mundo lo que hacía y lo que ofrecía de manera intencional, de manera diseñada, no por inercia como había sido hasta ese entonces. Debo decir que una vez que atravesé la instancia de frustración, me empecé a fascinar por todo un universo de posibilidades que yo nunca había considerado porque no lo había necesitado. Empecé a estudiar, a leer, a sumarme a podcasts, a talleres, o sea, mencionalo y yo lo hice y me encantó descubrir todo este mundo que podía experimentar para diseñar la imagen que yo quería brindar. Y dentro de todo lo que leí y estudié en este periodo de 5 años que aún estoy atravesando, hay un concepto que me gusta mucho, que es el de disponibilidad mental. ¿Qué sería? ¿Qué es la probabilidad de que una marca le venga a la mente a un potencial cliente en una situación de compra? ¿Qué tan fácil es que alguien note o recuerde cuando está a punto de comprar algo dentro de tu categoría? No es sobre si a la gente le gustás más o le gustás menos. Es sobre si estás presente en su memoria en el momento en el que surge la necesidad. Este concepto lo leí por primera vez en un libro de Byron Sharp que habla sobre marcas. El libro en sí no me gustó tanto, pero el concepto me quedó grabado. Y acá tengo dos casos muy concretos que me pasaron este año. El primero es el de Andrea, que le estoy terminando de decorar su casa en estas semanas. Andrea me escribió en enero, me dijo que hacía 2 o más años que no veía mi contenido, pero que se acordaba de mí, se acordaba de cómo yo le había enseñado, cómo le había dado muchos consejos años atrás para decorar su casa. Después cambié de nombre en el medio, antes era Deco Lookbook y pasé a llamarme Sophie Sarabian Co. Y cuando quiso decorar su casa me empezó a buscar y no me encontraba. Me terminó googleando, buscando Sofía, decoradora, zona sur, porque se acordaba que era de zona sur. Pero pensemos en cómo en aquel entonces, con mi constancia, con mi presencia, con mi contenido, fui metiéndome en la mente de Andrea y generándole confianza para que ella años después se tome el trabajo de buscarme de esa manera. Y por otro lado, el caso de Mariana, una de las alumnas del programa de DECO que terminó hace un par de meses, que también en la sesión 1 a 1 que tuve con ella, al final le pregunté cómo había llegado al programa y me dijo lo mismo, que ella ya me seguía desde hace tiempo, que yo le había dejado de aparecer, porque estas son las cosas que nos hace el algoritmo, pero que me buscó porque se acordaba que no solo yo mostraba DECO, sino que también había empezado a enseñar a decorar. Estos dos son ejemplos claros de disponibilidad mental porque a lo largo del camino fui construyendo esa presencia en la mente de mis posibles clientas. Entonces, hay muchas mujeres creativas con emprendimientos creativos que quizás por situaciones del entorno, del país, no están vendiendo o no las están contratando como antes. Y siempre es muy fácil culpar a todo lo que pasa afuera. Pero te quiero dejar pensando, ¿saben allá afuera, el mundo sabe que vos existís? Porque el talento solo no alcanza. Tampoco alcanza comunicar únicamente cuando el trabajo está bajo y desaparecer cuando estamos llenas de trabajo. Entonces, la comunicación no puede ser una reacción, tiene que ser un hábito. Como conclusión, te quiero dejar con eso y con que la constancia construye memoria, porque la gente no compra cuando te descubre, probablemente, sino que compra cuando te necesita y se acuerda de vos. En el próximo episodio vamos a hablar un poco más sobre este tema. Nos vemos la próxima. Beso grande.